Bienvenidos al Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos, organizado por la BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT. Saludamos a todos los asistentes, en especial a los socios de BIM Forum Chile. Esperamos que se encuentren bien el día de hoy. Antes de iniciar el bloque, saludamos a los auspiciadores que hacen posible este congreso. BIM Studio, Empresas Comgraph, Microgeo, SGS SIGA, Easy Venta Empresas, Volcán, Graphisoft, así también de Hexagon, AS Shift, Autodesk, Delporte Ingenieros y Fanalosa. Un saludo especial a todos los patrocinadores del Congreso. Sin más preámbulos, damos inicio al Salón del Bloque Innovación, con 3 presentaciones. Cada una durará 25 minutos, más 5 minutos de preguntas del público. Agradecemos dejar sus comentarios y consultas en el chat de Zoom. Iniciamos con la primera presentación. Le damos la bienvenida a Juan Orellana, consultor BIM de plataformas cloud en Empresas Comgraph, quien nos presentará impulsar la colaboración en la construcción del mañana. Conecta flujos de trabajo, equipos y datos en cada etapa de tus proyectos, representando a Empresas Comgraph. Juan, bienvenido, eres libre para compartir pantalla y presentar. Ok, perfecto. Muy buen día a todo el grupo, a todos los asistentes. Me confirman directamente si se ve ya la pantalla. Se ve bien, Juan. Ok, perfecto. Bueno, como les indicaba, buen día a todo el grupo, a todos los asistentes. Gracias por la presentación. Hoy daremos inicio directamente a lo que es el tema de la plataforma, poder conocer un poco la colaboración y principalmente es impulsar la colaboración en la construcción del mañana. La idea de esto es poder entender cómo nos permite colaborar en este mundo de la construcción las distintas plataformas tecnológicas. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Carlos Orellana, soy ingeniero de aplicaciones del grupo de empresas Comgraph, ingeniero de profesión en conectividad de redes, con ciertos diplomados y certificaciones y acreditaciones de ciertas soluciones en torno a las plataformas cloud, en torno a datos compartidos y todo lo que nos va a permitir poder generar y colaborar dentro de la gestión, bien, en las distintas fases de un proyecto. Entrando en materia y lo que vamos a ver en esta sesión es principalmente poder entender y especificar un poco el proceso de colaboración. Hoy en día el mundo de la construcción es colaborativa pero fragmentada, es más dividida en islas, en grupos, entre las distintas fases de un proyecto. En eso, por ejemplo, cuando trabajamos con ciertos procesos de documentación, procesos de gestión dentro de la colaboración y el desarrollo de un proyecto, trabajamos con distintas fases. Fases que principalmente se enfocan en la fase de diseño, planificación y coordinación, luego una fase ya de construcción y luego de operación, lo cual tenemos distintos flujos de trabajo con los distintos profesionales y especialistas, los cuales a la hora de trabajar y poder gestionar la documentación, trabajan en distintos formatos, distintas extensiones, pero la comunicación no es fluida, no es en este caso la más apropiada y la más eficiente. Dentro de ese proceso, a la hora de trabajar y gestionar todo este conjunto de datos, hoy en día nosotros nos basamos, y sobre todo en el mundo del BIM, dentro de la metodología BIM, es mediante una ISO, que es la 19650. Esto se ha escuchado bastante, sobre todo este último año, y es porque la bajada que se ha hecho también a nivel nacional, que luego les comentaré, ha permitido también establecer estas políticas, este estándar, esta normativa a nivel nacional, generando también un plus dentro del desarrollo. Esto nos va a permitir poder identificar, por ejemplo, contenedores de información, manejar sistemas de clasificación a la hora de poder especificar, por ejemplo, ciertos procesos del modelado, del desarrollo, desde la fase del diseño, coordinación, para luego llevarla a la construcción, a la hora de poder manejar ciertos procesos de revisión. La idea del proceso de revisión en la comunicación es establecer mediante este estándar, manejar ciertos sistemas de nomenclatura, poder ir entendiendo de cómo se va trabajando las distintas fases
y a la hora de tomar una organización, una empresa, una fase, y luego llevarla, por ejemplo, a la hora de trabajar con una constructora, que toda esa trazabilidad de la documentación se lleve a cabo. Para eso, a nivel nacional, Plan BIM Chile ha podido desarrollar, por ejemplo, esta bajada a nivel nacional, que esta ISO 19650, donde se puede establecer, por ejemplo, este estándar, el cual también ha sido usado bien para proyectos públicos como privados, también ha sido ejemplo para poder llevarlo al extranjero. Con esto nos ha permitido poder ya establecer ciertas condiciones en base a ciertos procesos o licitaciones, los cuales uno ya tiene que manejar cierta sistema de comunicación, sistema de entregables, ciertos roles BIM que ya se empiezan a sumar, y por eso el BIM ha llegado directamente a poder revolucionar la construcción. Dentro de ese proceso nos va a permitir poder generar una comunicación mucho más fluida entre las especialidades, sobre todo en la parte de la fase de diseño a la fase ya constructiva, donde la oficina técnica y la gente que trabaja directamente profesional en obra, sea esa comunicación en tiempo real, que sea una comunicación directa. Y con eso nos va a ir permitiendo poder generar todo este proceso, poder generar mediante este sistema y poder trabajar dentro de esta forma. A la hora de gestionar o desarrollar este proceso, vamos a ir entendiendo que uno primero tiene que superar ciertos desafíos. Superar los desafíos, por ejemplo, principalmente tener una mayor colaboración. Colaboración en el sentido de la comunicación, a la hora de gestionar o desarrollar quizás una RDI, una RFI, como se conoce, dentro, por ejemplo, de la comunicación que existe dentro de la obra, dentro del proceso de inspección. También tener una fuente única de información. A la hora de manejar solamente un repositorio, en este caso, va a mantener todo el contenido, toda la documentación del proyecto dentro de este proceso. Luego, manejar la documentación. Antiguamente se manejaba solamente el modelo, el plano 2D, en este caso el plano 2D, el documento 2D, que siempre el entregable era un PDF, complementado a veces con una planilla en Excel. Hoy en día ya se suman otras extensiones, ya se estudia directamente o se analiza ya un modelo 3D conectado con datos. A la hora de manejar esto y llevarlo ya a un proceso, la precisión de datos es mucho más precisa, es mejorada. Ya existe una trazabilidad de cuándo, dónde y a qué hora ejecutó o realizó una tarea un usuario, un profesional, y se basa también en procesos de estandarización. Entonces, el proceso también es llevarlo a ya a un punto de la digitalización, que todos los procesos que nosotros vamos desarrollando hoy en día, llevarlos también a este mundo más digital. Llevarlos ya con todo este flujo de tecnología, directamente llevarlo a un salto, a una transformación digital. Y para eso hay que mejorar los procesos y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir entendiendo. Dentro de ese valor que nos entrega el BIM, directamente, principal es estos 3 puntos. Tener un equipo conectado a la hora de trabajar y poder establecer este tipo de procesos, es manejar y poder tener un equipo conectado. Luego, los flujos de trabajo, los procesos que se manejan y los flujos desarrollados hoy en día, la idea es que se mantengan conectados. ¿Para qué? Para hacer procesos o flujos de revisión o aprobación, a la hora de generar este tipo de datos, definir ya los roles asociados y tener ya definido también qué actor va a participar en cada proceso, quizá en un proceso inicial, un proceso ya de aprobación o rechazo de cierta documentación, y principalmente los datos conectados, que hoy en día este mundo digital, este mundo de la industria, directamente pega este salto a la tecnología y nos permite poder establecer este tipo de comunicación. Y para eso, y como lo declara también el estándar y el uso de este tipo de tecnología, es trabajar mediante un CDE, un entorno de datos compartido, como lo indica el Common Data Environment, es poder establecer un repositorio único, como lo indica también la ISO, la 19650, que les comentaba anteriormente, poder establecer la comunicación entre todos los especialistas, entre las distintas fases de un proyecto, tener la comunicación. En el caso, por ejemplo, de trabajar con cierto equipo de arquitectos, equipos de diseño, gerentes de instalaciones, contratistas, ya cuando lo llevemos a una fase más, a la fase de coordinación o construcción, ingenieros especialistas, subcontratistas, estimadores, directores de proyecto. La idea es que todo el contenido esté dentro de esta nube, este repositorio cloud, lo cual nos va a permitir generar toda la comunicación entre las distintas disciplinas
y nos va a permitir que no se pierda información. Esos problemas que existían antes de quién tiene la última versión del archivo, si estoy trabajando en forma local y si lo subo a la nube, ¿será tan seguro o no? Hoy en día se cumplen todos estos protocolos de seguridad, todo este sistema de cifrado, donde viaja de un punto a otro la documentación, lo cual nos ha permitido este cloud computing manejar hoy en día, y sobre todo en los tiempos de pandemia, que se ha hecho más necesario de poder trabajar a distancia, poder colaborar entre disciplinas, establecer muchos de ustedes reuniones mediante plataformas que nos permiten realizar videoconferencia, toda esa comunicación que antes se hacía directamente en persona, ahora puede ser un híbrido a la hora de trabajar y ir cumpliendo todos estos protocolos. Dentro de ese proceso que se solicita directamente en base a este tipo de estándar, con esta bajada que se ha hecho también a nivel nacional, ha permitido que nosotros a la hora de trabajar, poder, por ejemplo, lo que se solicita mediante el estándar a nivel de sistemas o normas de nomenclatura o codificación de los archivos, por ejemplo, soluciones que entrega Autodesk, una de ciertas casas de software en el mercado, es que uno puede aplicar este tipo de nomenclatura mediante la ISO 19650. También aplicarlo mediante la bajada que hizo Plan BIM Chile. O si estamos ya viendo otro tipo de proyectos constructivos, si hay ciertos mandantes que, por nombrar alguno, no sé, Codelco, que solicita ciertas bases, ciertos sistemas de nomenclatura, podemos aplicarlo dentro de esta tecnología e ir asociando este tipo de información, lo cual vamos a mantener este tipo de codificación, vamos a mantener este tipo de proceso, lo cual va a también permitir que esta norma o nomenclatura, dentro de una estructura general de nomenclaturas que se solicitan, mantener el nombre del proyecto, la organización, la disciplina que se está desarrollando, está publicando el archivo, la zona, el nivel, el tipo de documento, la numeración, el estatus, si es el estado que va a tener este tipo de, si está compartido, si está publicado, si es un trabajo en proceso, o bien los estados de revisión. Entonces, podemos manejar todo este tipo de nomenclatura mediante una plataforma, que es el CDE, el entorno de datos compartidos. Luego, cuando nosotros ya pasamos a otro proceso de desarrollo, dentro de eso, tenemos distintas fases de un proyecto. Nos especificamos directamente en una fase de diseño, lo cual esa fase de diseño nos va a permitir poder establecer, por ejemplo, la autoría del diseño con los distintos softwares que existen en el mercado, poder colaborar en el diseño, tener una colaboración en tiempo real. Quiere decir que si yo estoy trabajando entre distintas disciplinas, poder yo modificar mi modelo y que este se vea reflejado directamente en la nube. Luego, los procesos de planificación, a la hora de manejar este tipo de información, poder coordinar directamente desde una plataforma cloud, lo cual me va a permitir que si otras especialidades o el contratista publica información de su nueva versión o de su avance semanal, yo poder tener ese tipo de información y poder ir viendo, en este caso, los avances, ver el versionamiento, ver la comunicación que existía dentro de esa fecha y tener todo ese tema de la coordinación 3D, manejar la cuantificación dentro de las plataformas, gestionar cierta información o calificación acorde al desarrollo de ese modelo y manejarlo con distintas extensiones que se manejan hoy en día, quizá un plano CAD, quizá un modelo, en este caso 3D, con ciertas extensiones como un RBT, que se ha hecho bastante popular, o bien directamente un sistema ya OpenBIM con un formato IFC. Entonces, hoy en día todos los software BIM del mercado permiten hacer este tipo de exportación y es lo que hoy se solicita para poder trabajar con este tipo de extensiones, este tipo de formatos. Luego, si ya nos enfocamos a lo que es la parte de la construcción, ya podemos manejar soluciones que nos permiten gestionar nuestros proyectos directamente en plataformas cloud, poder gestionar los costos de estos, manejar ya los protocolos de calidad, seguridad, la comunicación que existe hoy en día entre la oficina técnica, con la obra, con el hito, a la hora de manejar directamente esto, podemos generar nuestros checklists, que hoy en día se tienen que cumplir esos protocolos, al controlarlo con un checklist, pero ya de formato digital. Entonces eso nos va a permitir que la comunicación siga estando dentro de este repositorio, sea solo un entorno,
poder trabajar con dispositivos móviles, que hoy en día la tecnología y la innovación que va creciendo y se va acelerando una información, la tecnología, la conectividad en sí, en línea. Quiere decir que si la persona está en terreno con su tablet o su iPad, y yo estoy desde mi equipo, desde mi oficina, puedo directamente poder generar ese tipo de comunicación, generar esa RFI que le va a llegar a la persona directamente, que esté en otro lugar, trabajar bien de forma online, y si en el terreno no hay conectividad, trabajar de forma offline. Quiere decir que no voy a tener acceso a Internet, pero sí puedo luego, con todas mis marcas de revisión, mis observaciones, mis checklists, luego directamente sincronizarlos y distribuir toda esa comunicación al resto del equipo, al resto de los especialistas. Entonces ya ese inspector de calidad, ya ese capataz que está en terreno, directamente puede trabajar con un dispositivo móvil y ya no llenar ese papel que de repente pasaba que se extraía, hay una duplicidad, se genera ese tema de quién tiene ese documento, o bien tienen que llegar a la oficina, algunas veces se escaneaba esa documentación y luego se subía a una plataforma, hoy en día puede ser todo en un proceso digital. Dentro de ese desarrollo también tenemos procesos ya de operación, poder manejar la operación luego ya de la construcción con software que permiten este tema del facility management, manejar todo este tema de operación para procesos de mantenimiento, control, ya manejar una tecnología ya dentro del ciclo de vida de los activos. Pero para que todo esto funcione y se desarrolle, tiene que haber un entorno, lo que les comentaba recién, un entorno de datos compartidos, donde yo tengo mis modelos, mis dibujos, planos, tengo cierta información o especificaciones del proveedor, especificaciones técnicas, fichas que se manejaban actualmente de forma local, directamente en la nube, la generación de las RFI, sistemas de costos, el control de activos, manejar de ese activo, quién fue el profesional que lo instaló, quién le está haciendo mantenimiento, generar los sistemas ya as-built para este tema de captura de realidad, generar estas fotogrametrías, generar esta superficie o modelo 3D y luego llevarlo a una plataforma donde podemos visualizar las tomas de los distintos sectores, subir material como fotografías en terreno para tener un control de avances, un control de desarrollo de lo que se está generando, quizás ese registro diario, el cual yo cuando mando una cuadrilla a terreno y necesito saber cuántos profesionales fueron a terreno, cuántas horas fueron invertidas en ese trabajo, tener ese control. Entonces todo esto se puede ir generando hoy en día de forma digital, mediante plataformas cloud que hoy en día cumplen con todos estos protocolos y respaldos de seguridad. Y permite también la facilidad de poder invitar a alguien que esté en el exterior, bien de forma local, y generar ese tipo de comunicación. A la hora de seguir trabajando y poder generar otro tipo de herramientas, existen las capacidades o flujos de trabajo dentro de la gestión, soluciones que hoy en día alguna organización a nivel nacional me ha tocado ver, y también a nivel internacional, que existen soluciones como, por ejemplo, el módulo de Build. Este tipo de solución nos permite administrar los documentos, gestionar los costos, gestionar proyectos, gestionar la calidad para cumplir con los protocolos de calidad, de instalación, de montaje, de inspección, poder manejar este tipo de información y que estos protocolos se asocian también a un flujo de trabajo. La idea es mejorar los procesos o bien los procesos que ya se manejan en una empresa con cierto estándar, plasmarlos dentro de una plataforma digital donde la comunicación es directa y es mucho más fluida. Luego de eso, cumplir con la parte administrativa de seguridad y de cierre del proyecto. ¿Esto qué nos va a permitir? Que a la hora de trabajar con este tipo de información o desarrollo, mantener ciertos datos unificados en el proceso de colaboración. En tiempo real, a la hora de trabajar, vamos a ir viendo que hay soluciones como lo que les comentaba, Docs, Beam Collaborate, que se han escuchado hoy en día en la parte de Contraction Cloud, lo cual nos va a ir permitiendo poder ir generando procesos de manejar ciertos workflows, estos flujos de revisión para generar una revisión A, B, C, 0, ir haciendo ese proceso donde yo puedo atachar o documentar cualquier tipo de documentación, establecer los profesionales que van a desarrollar esta actividad y también notificar al resto de los especialistas. Entonces, de esta forma yo puedo ir manejando ese tipo de información. Luego, a la hora de manejar un diseño colaborativo, yo puedo manejar la distribución de las distintas disciplinas, manejar toda la documentación, la cual yo puedo establecer mediante un seteo de publicación, qué es lo que especialista
va a poder visualizar. En el sentido, si yo soy una estructural y quiero compartir la información con otras especialidades, puedo manejar mediante la coordinación este tema o este sistema de paquetes de información por avances, y puedo tener ese control, sobre todo para la parte de coordinación, que necesito ver las distintas especialidades y el avance que estas especialidades están teniendo. Luego, a la hora de manejar ya un sistema de análisis de interferencia directamente en línea, lo cual me va a permitir yo a través de un dispositivo móvil o bien a través de un navegador conectarme al software de coordinación y hacer este tipo de análisis de interferencias, los cuales me permite hacer este proceso mucho más directo, generando posteriormente a esto una incidencia, lo cual permite la comunicación de forma directa con el profesional, con el coordinador y con el equipo de trabajo. Esto también nos va a permitir administrar la documentación de forma optimizada, manejar un control de documentos, que principalmente la comunicación que hoy en día existe entre la oficina técnica y el terreno, para generar aprobaciones de documentos, el sistema de versión de documentos, lo cual plataformas de este tipo permiten hacer este tipo de control. Luego, a la hora de trabajar este tipo de control, yo puedo manejar toda la documentación. Todo esto que nosotros desarrollábamos para hacer procesos de revisión, los puedo hacer directamente en la plataforma, generación de incidencias, generación de marcas de revisión, generar este tipo de procesos. A la hora de generar una marca de revisión, lo que antes se hacía en un plano impreso o bien un formato PDF, lo puedo hacer directamente en una plataforma digital, una plataforma cloud. Luego, a la hora de trabajar con modelos 3D, también los podemos navegar o visualizar. Esto también nos va a permitir tener un control de esa información, tener un control de lo que nos está entregando el tipo de herramientas, lo cual va a facilitar tener este uso, poder navegar dentro de él, hacer una inspección dentro de este modelo y tener todas las propiedades de ese modelo, porque principalmente en BIM lo que es fundamental es la información, tener todos los parámetros que nos solicita del proveedor, quizás si estamos, en este caso dentro del modelo, algún elemento, alguna estructura, algún mobiliario, algún, por ejemplo, algún elemento constructivo, directamente manejar todo ese tipo de información, bien dentro de un dispositivo móvil como otros. Luego, la generación que nos permite también generar a través del terreno, una RFI, un informe diario, una acta de reunión, lo cual todo eso lo vamos generando de forma digital. Vamos a poder tener ese tipo de desarrollo, generar una RFI con una pregunta sugerida, un tipo de respuesta, a qué disciplina está involucrado esto, qué tipo de documentación se está solicitando, o dudas o consultas se está desarrollando, y tener un listado, un control de la información, una trazabilidad de la información, para poder tener este tipo de controles. Al igual que un acta de reunión. Hoy en día las minutas, cuando se desarrollan las reuniones, se hacen en un Word, o bien se hacen en soluciones como un Evernote o cualquier documento o bloc de notas, pero hoy en día se puede hacer digital. Yo puedo directamente ahí asociar la actividad, vincular alguna referencia como una incidencia, una RFI. Este listado de actividades se puede ir generando o asociando, se puede generar una fecha de expiración de esa actividad, y también podemos generar reuniones de seguimiento, lo cual todo el equipo va a estar informado, bien interno al proyecto, como también se podría invitar a personal externo para que participe dentro de este proceso. El manejo de costos, creación de presupuestos, órdenes de cambio, solicitudes de pago, procesos que se pueden manejar dentro de plataformas de este tipo. Dentro de este desarrollo se puede manejar todo este tipo de documentación, lo cual van a facilitar tener toda la documentación, como les decía anteriormente, en un solo repositorio, que es lo fundamental. Y para procesos ya de gestión de calidad, para procesos ya más proactivos, en el sentido de que se cumplen ciertas garantías de calidad, controles en terreno, estos checklists que son para esta lista de verificación, para procesos de inspección, todo eso se puede ir manejando dentro de este tipo de soluciones, y además poder ir haciendo revisiones bien en el modelo, en el plano, como en terreno, que nos va a permitir también poder publicar ese tipo de imágenes o videos o fotos 360 del recorrido o del sitio. También dentro de los procesos de gestión de seguridad, los protocolos de seguridad quizás para un prevencionista, para un profesional que esté en terreno para la planificación, para la inspección de seguridad, también se pueden cumplir mediante estos checklists. Entonces todo eso queda de forma digital. Podemos ir generando este tipo de checklists. A la hora de desarrollarlos, se genera este formulario digital, el cual tiene los indicadores del clima,
el lugar en terreno, la zona geográfica, si esto cumple o no, se puede tachar ciertos comentarios, hasta un proceso de firma, de validación de este flujo, si él inspeccionó, qué día, qué hora, qué fecha, y quién lo está autorizando. Entonces, todo ese flujo, todo ese proceso donde nosotros generamos una planilla, bien lo podemos plasmar, lo que hoy en día trabajamos con un PDF, llevarlo a un formato digital. O bien partir de cero y ir personalizándolo dentro de la misma plataforma. Luego, para el cierre de proyectos, existe ese proceso y es mucho más avanzado. En el cierre del proyecto podemos generar ya un control de activos dentro de la información, manejar todo ese tipo de información, lo cual yo puedo manejar mi equipo eléctrico, mi equipo mecánico, saber en qué lugar o qué zona del proyecto está ubicado, su localización, saber quién fue el técnico o el ingeniero que lo inspeccionó, si está asociado o no, algún manual de procedimiento, alguna ficha, etcétera. Toda la documentación también puedo vincularla a un activo y personalizar los estados de ese activo, si está puesto en marcha, si está en proceso, si ya está en un proceso ya de uso, si ya tiene ciertas mantenciones. Todo eso yo lo puedo personalizar, si está instalado, quién fue en este caso el profesional que lo instaló, su fecha de garantía, la vida útil que va a tener este equipo, cuántas mantenciones se han desarrollado, etcétera. Y para eso, la idea es manejar lo que yo les comentaba recién en una sola plataforma. Mantener los datos unificados, mantener una visión, una visualización del proyecto, bien, como les decía, en sus distintas fases, administrar el proyecto y tener un visor de datos, lo que hoy en día se necesita principalmente. Manejar un dashboard inteligente donde podemos conectarlo con soluciones como Power BI, manejar estos tipos de informes ya con un sistema automatizado que me entregue quizás primer día de cada mes o me entregue quizás cuando yo lo solicite y a qué persona le debe llegar, conectar estos datos, y para conectar estos datos vamos a ir generando este tipo de reportabilidad, lo cual nos va a ir facilitando y poder conectar con otras personas, con terceros. También podemos hacer integraciones personalizadas entre plataformas, lo que hoy en día nos permite el cloud computing a la hora de trabajar y conectar, por ejemplo, este tipo de soluciones con soluciones que hoy en día de Microsoft, como Microsoft Teams, SharePoint, Power BI, lo cual nos permite manejar en un solo entorno este tipo de comunicación y que sea bidireccional y que exista este entorno. Por ejemplo, si subo información en un SharePoint, se vea reflejado en una plataforma como Autodesk u otra, que esto se pueda extraer la data y la metadata y se genera un dashboard inteligente, generar procesos, por ejemplo, de cuantificación o ubicación a la hora de manejar quizá un 5D, manejar el tema de costos, manejar el tema del modelado a la hora de trabajar y ver el modelo 3D vinculado a estos listados de elementos constructivos, los cuales cuantificamos mediante estos Excel, pero ahora vinculados a un modelo 3D, o manejar ya un proceso de realidad virtual, lo cual ya la colaboración pasa a otro nivel. Ahí directamente nosotros podemos establecer hasta reuniones generando una inspección de un modelo coordinado entre sus distintas especialidades y llevarlo a esta instancia. Poder yo generar desde ahí mismo una incidencia indicándole que tiene que corregir esto cierto profesional en terreno. Entonces, teniendo este tipo de soluciones como Resolve o BRCOLAB que se integran hoy en día, o bien ya llevar un nivel mucho más avanzado, lo cual nos permiten soluciones como Autodesk Construction Cloud Connect, o bien la plataforma Workato. Esto nos permite plataformas únicas para la integración o automatización de flujos de trabajo, lo cual yo tengo quizá un ERP, un SAP, y quiero conectarlo dentro de mi plataforma digital de modelado o de obra, quizá conectar soluciones como Oracle o soluciones de Microsoft, o quizá un proceso de firma digital con Adobe Sign o DocuSign. Todo eso podemos ir desarrollándolo en torno a este tipo de soluciones. ¿Y eso qué nos va a permitir? Que dentro de nuestro ecosistema conectado, poder tener un equipo de diseño, un equipo de construcción, un entorno común de datos, el CDE, que va a establecer todo el repositorio central de la documentación de un proyecto, y que si los contratistas o subcontratistas quieren participar dentro de él, todos manejen ese mismo entorno y la comunicación esté principalmente en un solo lugar. Y eso nos va a permitir pegar un salto a la transformación digital. BIM es un pilar, es un proceso que hoy en día se integra en la comunicación, en la construcción a nivel país,
pero hay otras tecnologías que se van sumando. Lo principal es mejorar nuestros procesos internos, la comunicación entre las distintas disciplinas, distintas empresas o organizaciones. Quizás estamos trabajando un proyecto de forma local, nuestros departamentos de nuestra organización o las divisiones tengan un solo centro de información, a la hora de después quizás subirlo a otra plataforma, independiente de la marca, tener toda la información, toda la data, que serían los archivos, y la metadata de saber toda la trazabilidad, a qué hora fue, cuándo fue, qué proceso se hizo, tener un registro del personal que está desarrollando su tarea. Y eso es lo principal a la hora de generar todo este flujo. Manejar la tecnología en la construcción y pegar este salto que hoy en día, de mi punto de vista, ha habido grandes avances y que nos queda mucho por mejorar. Quizás tener un equipo BIM en terreno, en obra, como tener un equipo BIM directamente en una oficina técnica, quizás en un departamento de diseño. Cada equipo tiene que estar involucrado dentro de este proceso. Eso, estimados, no sé si dentro de esta data alguna duda o consulta. Aquí estoy viendo ya directamente algunas consultas. Ahí Daniel o Mariana. Agradecemos, sí, sí. Agradecemos entonces primero que nada a Juan por su participación y vamos a proceder a ver algunas de las preguntas que nos enviaron. ¿Existe alguna plataforma que permita, mediante BIM, hacer licitaciones y o compras para proyectos de construcción y minería, una especie de mercado libre que permita conectar a los proveedores y procurement, adquisiciones y administraciones de contratos de empresas de ingeniería o construcción? Sí, eso está en desarrollo. Bueno, esa parte, ya está el tema del DOM en línea, subir directamente esta dirección de obras municipales y generar este tipo de documentación y subir hasta los modelos directamente a la plataforma. Entonces, eso está en desarrollo, ya ha habido grandes avances, quizá pueden investigar dentro de ello, y dentro de ese proceso ya está ese tipo de desarrollo, esta integración BIM a la plataforma DOM en línea. Entonces, esto ya está, de hecho, a partir ya del año pasado, ya se empezó a generar este tipo de desarrollo, y hoy en día este proceso en construcción ya tiene un gran avance, y desde ahí se va a generar todo este tipo de subida mediante esta plataforma. Perfecto. Luego nos preguntan, ¿tienen experiencia en implantación de CDE Sí, para megaproyectos mineros en todo el sí, proceso de ejecución? sí, bien como les indicaba, el CDE, de hecho, permite hacer ese tipo de proceso, gestionar toda la documentación. Hoy en día soluciones como las que mostré, y hay varias en el mercado, permiten, bien, soluciones como por ejemplo como Plannerly, permite subir toda la documentación o formularios para generar un plan de ejecución BIM, por dar hay más en el mercado, para por nombrar una, donde están ya esas plantillas listas que antes se manejaban, por ejemplo, un Excel, subirlo a forma digital. Si lo llevamos, por ejemplo, a un tema de un CDE, que es el repositorio, para establecer este proceso, también lo permite. En el sentido, yo puedo establecer este tipo de nomenclatura a nivel de lo que solicita un mandante minero, directamente cargar la información y trabajar software como, por ejemplo, Plan 3D, subir ese tipo de información donde manejamos cierta estructura de carpeta, lo cual ahí directamente manejamos la información del modelo de plantas, los isométricos, el PID, manejar el tipo de información asociada dentro de ellos, y eso se va a ver bien en CAD, porque principalmente trabaja en CAD, o bien ya hacer integraciones con conectores. En el sentido, ya hay solución avanzada hoy en día para establecer integraciones, como les comentaba, de aplicaciones. Ya eso es un tema de desarrollo, pero podríamos ya conectarlo con AVEVA, quizás con cierto desarrollo, o quizás hacer cierta comunicación que hoy en día se solicita. Pero ¿por qué? Porque pasa que en un proyecto minero uno puede desarrollar un modelo 3D, pero se solicita la entrega quizá en una extensión, en un formato PDF, o bien un formato CAD, principalmente un CAD, sumado a un Excel, pero todo eso se puede desarrollar mediante un desarrollo. Luego, Juan Pablo nos pregunta, al tener BIM Collaborate, ¿no es necesario tener instalado el Revit en el PC? Ese tipo de soluciones como BIM Collaborate, que se hizo muy popular anteriormente, que era hace un año, que era el BIM 360 Design, que ahora cambió de nombre, se sumó hasta este nuevo nombre de Construction Cloud. Dentro de eso, esta herramienta, si tú tienes el BIM, es que ahí hay dos versiones quizás para Juan Pablo, está la versión Collaborate solo y está la versión Pro.
Quizá ahí Ivana, que viene después en la charla de Autodesk, quizás pueda explicar un poco más, pero dentro de eso, el BIM Collaborate permite hacer la coordinación en la nube, directamente en la nube, no necesitas tener instalado Revit, sino que tú manejas una línea de tiempo con las especialidades, vas viendo el paquete de información que se comparte entre ellas para generar un sistema de comunicación, pero en línea, sobre todo para el coordinador que quiere ver los avances de las distintas especialidades. Eso va a permitir que cuando un especialista consume información, el modelador que está trabajando en esa carpeta pueda linkearlo desde esa carpeta que está alojado el modelo en la nube. Es directamente eso. Ya existe una versión Pro que es tiene las mismas funcionalidades que esta, pero también se suma el software de autoría, por ejemplo, Revit. Pero principalmente el BIM Collaborate te permite hacer este sistema de coordinación en el diseño, como también coordinación para hacer análisis de interferencias, quizás posicionar en sus coordenadas, bien si están trabajando con coordenadas compartidas o bien con coordenadas reales, dependiendo de cómo usted desarrollaron el modelo. Entonces ahí permitiría, por ejemplo, coordinar un emplazamiento con un modelo constructivo, quizás con una estructura, o hasta, si lo llamo un tema ya más minero, con una planta industrial y llevar ese tipo, o combinar ese tipo de formato o extensión. Nuevamente agradecemos a Juan por su participación. Los invitamos a ver la feria virtual en www.bimforum.cl/congreso. Para la siguiente presentación, le damos la bienvenida a Ivana Kermen, arquitecto de profesión, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con más de 10 años de experiencia profesional especializada en desarrollos de proyectos arquitectónicos realizados bajo metodología BIM. Trabajó en países como Estados Unidos, Emiratos Árabes y Australia, donde adquirió amplia experiencia en la forma de trabajo BIM, convirtiéndose en BIM Manager. Desde 2015 se unió a Autodesk Latinoamérica con un principal objetivo: evangelizar y facilitar la adopción BIM en la región. Hoy nos presentará el poder de compartir y centralizar la información, representando a Sonda Autodesk. Ivana, bienvenida, ya puedes compartir tu pantalla y presentar. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saber si están viendo mi presentación en modo presentación. Sí, Ivana, se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Mariana por la presentación. En mi caso, sí, venimos por parte de Autodesk y el mensaje en sí o la presentación de hoy es ponernos a pensar un poco esto de la información como tal. Qué importante es el poder de la información, ¿no? Y si la centralizamos para compartirla, eliminando esas idas y vueltas que hoy realmente con la cantidad de redes y dispositivos que nos permiten esta colaboración o esta interacción de documentación, me pongo a pensar, ¿no? Todavía me llegan correos que tienen habilitado el tilde del aviso de lectura para ese remitente, o a lo mejor cuánta importancia le estamos dando a los 2 tildes de WhatsApp que nos aseguren que la otra persona abrió ese mensaje que yo quise compartir, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Mi nombre es Ivana Kermen y hoy quiero compartir con ustedes una charla sobre el poder de compartirla y centralizar la información. Y acá lo ponemos en un ejemplo de un proyecto en particular, pero esto es entender de que se extrapola y se exponencia, o sea, es pensar en esa información en todos los proyectos en los cuales yo estoy involucrado. Como agenda, vamos a ver esto en 4 puntos. Primero, la industria fragmentada, que viene muy de la mano de lo que comentó Juan en su presentación de recién, y pensar un poco en cómo esto afecta considerablemente la producción y la eficacia de esos proyectos. El entorno común de datos, también pensar en esa ISO, por qué se generó, por qué estamos hablando de buenas prácticas. Es porque tenemos toda una base y un entendimiento de BIM como tal, y que la información y BIM es importante por su información y data como tal, pero bueno, es hablar de que esa data, esa información, cómo la colaboro para aumentar mi productividad, o sea, hablar de la colaboración como productividad. Mediante herramientas en nubes voy a hacer un poco más hincapié en la parte de colaboración en respecto a lo que es diseño. Si bien voy a volver a hablar de la Autodesk Construction Cloud, es entender un poco de cómo podemos aprovechar esa información centralizada desde el diseño
y entender de que desde cualquier dispositivo yo puedo encontrarme frente a una pregunta de un colaborador, y es esa red como importancia. O sea, yo quiero rescatar esa red como el poder de compartir mediante esa red o dispositivos esa información. Así que para dar comienzo, esto lo mostró un poco Juan, pero es entender el concepto, y lo voy a volver a repetir. Decíamos que esa información hace que hoy la industria, o sea, sabemos que la construcción es colaborativa, pero está fragmentada. Ese fragmento, esas hilos de información impactan directamente en muchos de los resultados de la construcción. Un proyecto de la construcción típico sabemos que está formado por varios equipos, y más si pensamos en todas las fases de ese ciclo de vida del proyecto. Entonces, los propietarios, los contratistas, los subcontratistas utilizan diferentes sistemas y plataformas. De hecho, acá hay unas estadísticas y números que salen de las consultoras que estudian este tipo de comportamiento de las empresas, y habla que el 25% de las empresas de construcción utilizan 5 o más aplicaciones de software diferentes. Eso claramente se traduce en la dificultad de la integración y la comunicación entre las partes, y limita ese uso de datos del proyecto, que claro está, es lo más importante que tenemos para que eso sea exitoso. La comunicación dentro de los equipos puede ocurrir distintos formatos. Hablábamos recién, bueno, escuchábamos a Juan hablar de IFC, de intercambios de información con respecto a modelos tridimensionales, esa metadata que tienen los modelos, pero hoy seguimos incluyendo el papel dentro de esta comunicación o dentro de estos formatos de intercambio. Entonces, hoy, si tengo que volver a dar números, es más del 70% de la industria de la construcción mundial todavía trabaja con procesos tradicionales basados en papel. Esto es un problema, claro está, pero es una capa adicional de complejidad cuando consideramos la comunicación entre los diferentes equipos. Y en esto vamos a traducirlo, vamos a entender de por qué hoy nuestra industria, frente a lo que está fragmentado y de trabajar en silos de información, está impactando. ¿Cuál es el costo de que esto no lo estemos cambiando ya desde ayer o desde que nos empezaron a hablar de BIM? Primero en los equipos, ver este impacto en los equipos. Estos equipos están desconectados, están trabajando con información desactualizada, debido no solo a la cantidad de aplicaciones que están usando, sino también a la falta de esa adopción digital. Hablábamos de que el 70% todavía mundialmente sigue trabajando el papel. Entonces aquí es lo que se genera en gran escala, es el tiempo perdido en esas tareas no óptimas o innecesarias. Van, vienen, vuelven, etcétera, etcétera, en diferentes porciones, en diferentes canales de comunicación entre sí, y es donde perdemos esa información tan valiosa. A nivel de empresa, perdón, a nivel de proyecto, es entender esa desconexión, como bien decía Juan, entre la oficina y el campo. O sea, esa desconexión hace que haya un retrabajo masivo que se puede evitar. O sea, esto directamente, más allá que se puede evitar, si no lo evito, se afecta directamente al costo, a la calidad y por supuesto al tiempo de entrega y rentabilidad de nuestros proyectos. También entender el impacto a nivel negocio, a nivel empresarial. ¿Qué pasa en mi empresa? Los datos del proyecto no utilizados y perdidos están reduciendo enormemente las oportunidades potenciales de nuestra empresa. ¿Qué significa? Yo puedo hoy entender de que la necesidad de tener una mayor conexión. Pero hoy las personas, los datos, las tecnologías, es lo que tenemos que entender, de que hay que combinarlo con un uso tecnológico apropiado para que nosotros podamos tener esa oportunidad de mejora en nuestros proyectos. Hablar de cuán complejo es hoy tener ese proceso de colaboración aceitado, ese proceso de colaboración entendiendo que ese intercambio sí, si se quiere, es un intercambio o interacciones entre las personas que están vinculadas a un proyecto, es esa red de importancia, es esa red de comunicación que hablamos y cuán importante es. Entonces, esto ya es como una analogía, mezcla con una ley que vamos a ver en un ratito a nivel de analogía, es entender de que, por ejemplo, si yo tengo 4 interacciones, o 4 personas, perdón, en un equipo, esos canales de comunicación o interacciones entre ellas van a ser 6. Entonces acá también hay otro salto. A ver, si son 8 los interlocutores en un proyecto, que son los interesados en compartir información, obviamente el número de interacciones o esos canales de comunicación crece. Y si son 50, ahí ni hablar, es muy
complejo ese flujo de información que está pasando de mano en mano, de WhatsApp a WhatsApp, de mail en mail. Entonces ahí es donde nosotros hacemos referencia y siempre lo ponemos en referencia o analogía a lo que es una ley de Metcalfe, en donde esta ley habla del papel de la colaboración, que esta, o sea, la colaboración como tal, será tan valiosa como el tamaño de la red. Acá la referencia que hacemos es la primera persona que compró el primer teléfono de la historia, recién le pudo sacar provecho cuando otras personas adquirieron el suyo. Entonces ahí es donde la intercomunicación entre las personas, mientras más personas, voy a tener esa red es más potente, pero la tengo que controlar de una mejor manera. Entonces allí es donde lo vinculamos este paralelismo de la ley de Metcalfe, en donde puedo vincularlo con el proyecto como tal, como un proyecto ejecutivo en donde tengo documentación, que tengo que interactuar con esa documentación y pensar en que seguimos con los 50 integrantes de un proyecto, pero tengo 120 documentos que tienen que ser compartidos. Ese número de interacciones son casi 150.000. Entonces hoy tenemos que tener en cuenta que lo importante en sí de esa red tiene que ser fiable, conectada y que todos puedan tener acceso a una información que yo sé que es confiable. Esa única fuente de información, esa única fuente de verdad que estamos insistiendo en las normas, y ahora voy a repetir un poco lo que comentó Juan con respecto a la ISO, al Common Data Environment, bueno, etcétera, es pensar en que tenemos que tener un eje de proceso. Entonces ahí, para terminar un poco con las analogías, los leyes y los números, sí rescato 3 pilares para entender un poco este proceso. La digitalización. Promover hoy y mover completamente la industria de la construcción a la era digital. No se trata solo de dejar el papel, aunque sí es un paso fundamental y es esencial, se trata de digitalizar los procesos para mejorar la forma en que se comparte esa información a través de los dispositivos, estos conectados, por supuesto, sin importar dónde nosotros trabajemos, donde esos equipos se encuentren. Esto, por supuesto, va a permitir que podamos tener mejores decisiones y tomar rápidas decisiones a partir de esa única fuente de información y de verdad. En sí, también la palabra integración, integrar, hablar de integración de flujos de trabajo, es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos unir esos procesos entre las personas, entre obviamente los datos, la información, y automatizar esos flujos de trabajo que hoy siguen siendo manuales en todas las fases de la construcción como tal, o de los proyectos como tal, para conectar esos datos en sí. Eliminar esos hilos que existen actualmente, por supuesto, y que todavía seguimos tratando de romper. En sí, pensar que hoy tenemos que aprovechar cada dato generado de ese modelado o de esa información del proyecto en todo el ciclo de vida del mismo. Y finalmente, dado que reunimos todos esos datos, capturamos toda la información crítica del proyecto, permitirnos aprovechar esos datos. ¿Para qué? Para, por supuesto, mejorar nuestros negocios, para mejorar nuestras empresas, todo el revenue que conlleva frente a un proyecto, cuánto de negocio voy a sacar, cuánto es mi ganancia en base a ese proyecto. Ahí es donde yo quiero optimizar, por supuesto, y ser más eficientes en mi empresa. De esta manera, poder extraer toda esa información que yo valiosamente voy juntando, voy metiendo en el proyecto, metiendo a nivel de modelado, metiendo a nivel de planillas, metiendo a nivel de data, como metadata como tal, es entender de que hoy podemos hasta esa optimización permite simplemente predecir una amplia gama de problemas que puedo tener a futuro, entender que esos riesgos que yo puedo detectar a medida que voy viendo el avance del proyecto, es simplemente anticiparme a que sucedan y por supuesto entender que voy a poder empezar a optimizar mis proyectos para tener una mejor ganancia o por supuesto permanencia en el mercado. Hablar de la norma, no voy a repetir, creo que todos ya empezamos en su momento cuando dijimos, bueno, basta de decir que es BIM en nuestras presentaciones, creo que empezó el momento en decir que la ISO ya está entre nosotros. Hay un montón de empresas que empezaron a incursionar en esto, de hecho de Chile hay varias que ya están siendo certificadas en esta ISO, y es entender simplemente que ya nos están hablando de buenas prácticas para definir esos principios de gestión de la información. O sea, la información ya fue parte de lo que era BIM, o sea, ya está entre nosotros, sabemos que es algo sumamente valioso para que esos proyectos sean exitosos, pero hoy ya la
el manejo de esa información, la organización de esa información y por supuesto cómo voy a compartirla y trabajarla en un contexto digital, hace que las normas como tal, la ISO, empiecen a sacar estos buenas prácticas, si se quiere, para poder ser más eficiente. Y el entorno común de datos, tal cual como uno lo piensa, entender en que la norma en sí nos habla de un entorno común, es para entender de que esa información tiene que estar en un solo lugar, en una única fuente de información, en donde todos los proyectos, un proyecto en particular, pero la suma de ellos hacen todos los proyectos de una empresa, que estén obviamente en ese formato de entorno común para poder acceder a los mismos. Entender de que este entorno común nos habla de poder recopilar, gestionar y difundir esa documentación, los modelos, los datos también no gráficos, es entender de que no toda la información tiene que ser una planta, un modelo, una visualización en 3D de algo, sino toda la información del proyecto, ya sea formato BIM o en formatos de datos convencionales. Y en sí, pensar también en la seguridad que yo tengo para compartir. Si bien es importantísimo que todos estemos en una misma línea de compartir información, es entender de que no todos podemos tener acceso a la misma información, con lo cual tenemos que entender de que ese entorno común de datos tiene que ser gestionado para que todos, para que de acuerdo a los roles que están definidos en ese BIM Execution Plan o plan de ejecución BIM, sean controlados mediante permisos y control de esos usuarios. Y sobre la cantidad y la calidad de información producida en un proyecto BIM, ya hemos hablado desde que surgió ese concepto de la metodología, pero hoy tenemos la posibilidad de organizarla, de tener una red de comunicación efectiva, eficiente, entre todos los involucrados, y que en cada parte del ciclo de vida, en donde apunta esta nueva era del BIM, o lo que nosotros llamamos BIM conectado, es realmente donde vamos a poder sacar el mayor provecho de esta implementación, que lo estamos haciendo ahora o que lo venimos haciendo hace un tiempo, pero el futuro, o como bien decimos, el camino es a tener una mejora en la gestión de esa información frente a nuestros proyectos. Y bueno, y la norma también hace referencia a esto, ¿no? A tener ese flujo, a ese contenedor de información, pero que esté ordenado, no es simplemente un espacio, en este caso lo puedo comparar con Autodesk, en donde decimos que no es un simple espacio en la nube, en donde yo puedo almacenar a discreción, digamos, a como me venga, o como venga recibiendo yo esa información, la pongo en un lugar y está ahí, sino es a tener un concepto de que esa red de conexión entre las interacciones que tengo que hacer en los equipos sea una información controlada, esa información que se transfiere, que se consume, que se utiliza en sí, en todo el proyecto, sea controlada. Entonces ahí empiezan a aparecer esos también conceptos dentro de la norma, en donde es trabajo en curso o work in progress, en donde las personas están trabajando para el desarrollo de ese proyecto, para luego sí decir, bueno, voy a compartir, en donde el otro proyecto, el otro integrante de otro equipo puede entender de que alguien compartió porque necesita publicar sus avances o sus trabajos o sus modelos frente a el resto del equipo. Entonces ahí es donde compartir en este caso ya es el sinónimo de colaboración, ¿no? Y es ahí donde apunta esa ISO y por supuesto todo lo que son las tecnologías de almacenamiento y gestión de la información en BIM. En sí, entonces acá voy a dar algunos, apuntar un poco a estas empresas en donde sacan datos precisos y entender qué es lo que está pasando hoy en día. Podemos ver conclusiones, métricas en sí, pero por ejemplo, vamos en sí hacer foco en lo que hablábamos de colaboración en tiempo real. Hoy la información online y en tiempo real garantiza no solo la transparencia, o sea, en ese sentido estamos sumando puntos, si se quiere, a la colaboración, pero para garantizar esa transparencia de traspaso de información real entre los equipos, apuntar a un progreso oportuno, ayuda a la evaluación de esos riesgos y asegura, por supuesto, un control de calidad. Nuestros proyectos son mejores, son mayores, están cumpliendo con normas de calidad aún mayor. El uso de herramientas
hablamos también de una de las estadísticas que habla del uso de herramientas de colaboración digital, tienen un potencial aumento de la productividad. O sea, es ahí donde la colaboración como tal digital está hablando de hasta un 15% en el aumento de la productividad en nuestros proyectos. Estas tecnologías también tienen un potencial de proporcionar los avances de eficiencia, productividad y seguridad que la industria ha buscado durante décadas. Hace mucho tiempo estamos buscando cosas de eficiencia. Nosotros, la verdad que desde Autodesk siempre hablábamos de que con AutoCAD hacemos desde un lápiz hasta un auto, como un edificio rascacielos. Bueno, hoy eso ya pasamos la página, ya estamos hablando de BIM, tecnologías de mayor productividad para nuestros proyectos, pero durante décadas, imagínense que siempre estuvimos hablando de lo mismo. Entonces, hay un cambio de transformación digital y está latente en todas nuestras empresas. Otro de los datos, y acá ya de acuerdo con el Boston Consulting Group, es hablar de que la implementación de la tecnología y la transformación digital es un punto, pero la tecnología o la transformación basada ya en la nube, que yo puedo estar ya metiendo el uso de la nube en nuestros proyectos, puede generar un impacto de hasta el 15% en el costo del ciclo de vida del proyecto y reducir hasta en un 30% los tiempos de la construcción. Este potencial ahorro hablan de que en números generales, que para el 2023 se espera un ahorro de 1,5 billones de dólares. Entonces, allí es donde pensamos que el argumento en favor de la innovación tecnológica en la construcción es indiscutible. O sea, hay lugar para que podamos hacer las cosas mejor. Y ningún proyecto debería empezarse sin ninguna estrategia tecnológica. Y aquí, como representante de Autodesk, por supuesto voy a hacer foco un poco más en lo que es el nivel de diseño, pero voy a presentar también esta solución que hablaba recién Juan en sí, que es Autodesk Construction Cloud, y por qué nosotros pensamos y lo presentamos como el valor. Hay que ver esta plataforma como el valor de esa red, o el valor de ese entorno común de datos como una única fuente de verdad. Y acá Autodesk Construction Cloud cumple con las normas ISO, la 19650, y esta plataforma da la importancia y el valor a la información, haciendo que nos olvidemos de esos viejos tiempos en donde la industria estuvo realmente muy metida en lo que eran esos silos de información, y hoy la comunicación era muy fragmentada. Entonces, si bien ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender de que hoy la construcción en todo el ciclo de vida, para llegar a esa construcción, debe ser conectada. Y ahí hablamos de esto de la oficina digital, empezar a donde toda la fuente de información se tiene que transformar en la digitalización. Esa digitalización en donde, si bien los papeles y los planos en papel siguen siendo muy fuertes en muchas de nuestras empresas, ya hay empresas en donde están hablando de papel cero para poder encontrar esta fuerte presencia de la digitalización y cómo accedo a esa información desde cualquier dispositivo. Y en principio, tener en cuenta que Autodesk Construction Solution, la verdad que lo que hace es ayudar a los equipos a tener todo conectado, desde el diseño, desde el inicio hasta la operación, entrega y operación del proyecto como tal. En sí, conectamos equipos, flujos de trabajos y datos. En primer lugar, el acceso y la visibilidad de todos los equipos y los miembros de esos equipos, lo que facilita la colaboración desde una única fuente de información, ya sea desde la oficina, en tu casa. A través de la pandemia nos ha tocado trabajar desde casa, y como tal seguimos siendo parte, por más que estemos en casa, de ese sitio de construcción, de esa oficina técnica. Entonces, así poder colaborar todos a través de dispositivos conectados en todo el ciclo de vida de ese proyecto, desde los dibujos, modelos, todos los equipos, por supuesto, cada uno de los elementos virtuales que estamos modelando están allí presentes para poder hacer esta gestión y esta entrega de información entre los equipos. Y bueno, y por supuesto que todo esto es posible básicamente porque estamos yendo a la nube. Esa nube es la que nos está permitiendo que todos los equipos puedan entregar mejor sus datos, sus modelos, sus cambios, en ese caso predecir esos cambios, entender de que puede haber algún cambio y cómo lo estoy gestionando frente a una única plataforma. Y allí es donde voy a hacer un poco foco
en la etapa de diseño, donde por ejemplo en este caso estoy mostrando un poco más de lo que es Autodesk BIM Collaborate Pro, que es parte de lo que es la solución de Autodesk Construction Cloud, y esto permite que todos los proyectos, que todos los equipos, perdón, del proyecto puedan alinearse, comunicarse mediante la gestión de un flujo de trabajo de coordinación y colaboración de diseño dentro de una única solución en la nube. ¿Qué significa llevar estos modelos a la nube, donde la coordinación en tiempo real es lo más importante, en donde cada uno de los involucrados en el proyecto están trabajando de la misma manera que trabajaban cuando se implementó BIM en una oficina? No es que estoy cambiando el software para poder ser más colaborativo. Revit sigue siendo el motor de esa generación de información en nuestros modelos, y ahora lo que hacemos es subirlo a la nube para poder colaborar ese modelo con todos los miembros del equipo, incluso los mismos de nuestro propio equipo. ¿Qué significa eso? Con la pandemia, que estamos trabajando cada uno de nuestra casa, y soy parte de un equipo a lo mejor de 10 personas que están haciendo el modelado de arquitectura, bueno, lo que hace Autodesk BIM Collaborate Pro es permitirme que ese sincronizado que yo estoy haciendo desde mi casa se empiece a vincular en la nube, y que otro del equipo pueda, por supuesto, ver mis cambios y ser parte de la misma disciplina. A su vez, esto de BIM Collaborate Pro como tal, arranca de compartir entre otros equipos también. Entonces aquí es donde tenemos que ver que esa línea del tiempo que estamos viendo en este momento en la pantalla, permite la comunicación entre los distintos equipos, arquitectura, estructuras, MEP, en donde cada uno de ellos empiezan a entender y a generar paquetes. Esos paquetes, por ejemplo, en este caso el de arquitectura, selecciona una cierta cantidad de planos, modelos, a lo mejor tiene que mandar un IFC también. Entonces, hace un paquete de colaboración que hace un entregable. Quizás aquí el de Ivana, arquitecto, sí. disculpa, en honor al tiempo, tenemos que empezar a avanzar a la sección de preguntas, pero termina la idea. Dale, ningún Muchas problema. gracias. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender que si bien están todos colaborando en nube, lo importante es tener el acceso a esa información. Pensar en que allí arriba, donde está todo vinculado, cualquiera puede entender cómo está el estado de ese proyecto. Entonces ahí es donde empezás a colaborar claro y entre todos los que están participando. Entonces allí es donde hace foco esta colaboración en nube. Y para terminar, básicamente es pensar un poco en eso de extraer esa información y potenciarla. Saber que podemos sacar reportes automáticos para verlos en base a qué análisis de predicción puedo tener sobre esos proyectos y tener decisiones informadas. Para Autodesk, 100% la seguridad es una prioridad, así que cumplimos con muchas de las normas de seguridad en la nube, que los invito, por supuesto, a pasar a nuestras páginas web. Y para dar un cierre, si podría cerrar aquí, es donde siempre digo, una imagen vale más que 1000 palabras, y así es. La verdad que observar que la digitalización en la obra se puede lograr, que los dispositivos móviles como las tabletas son hoy quienes reemplazarán en más de una oportunidad los planos en papel estáticos de información, y donde esa información esté disponible en la palma de la mano, gracias a esa red confiable y fuerte, y lo importante es que sea fiable, y ahí es donde nosotros podemos lograr nuestros proyectos que sean más eficientes y entregar productos de calidad. Estos números los paso, y para una conclusión final, es antes de entender un poco la frase, es entender un poco que el poder antes lo tenía el que sabía o el que tenía la información, pero hoy el poder lo tiene realmente el que lo comparte. Así que bueno, nada, por ese motivo me despido y estamos atentos a las preguntas. Cualquier cosa igualmente dejo mi correo por si queda alguna pregunta pendiente, la puedo responder offline. Agradecemos entonces a Ivana por su presentación y vamos a la sección de preguntas del público. Pregunta de Eduardo Malenda. Ivana, ¿cómo van a integrar dos visiones diferentes del manejo de la información, en donde el CDE centraliza la información y blockchain busca descentralizar la información? Ahí siempre hablamos de las prioridades y los objetivos que tiene cada modelo o cada proyecto frente a lo que es el BIM. Entonces ahí es donde creo que tenemos que hacer uso de cada uno de la información como tal. Entonces pensar si centralizar la información es importante para ese proyecto,
¿por qué buscaría descentralizar la información con Block? O sea, a lo que voy es buscar el objetivo claro de cada uno de nuestros proyectos, dónde quiero cumplir mi calidad, dónde quiero cumplir mi manejo de información para sacar el mejor rédito. No sé si responde a la pregunta, pero si no, cualquier cosa estoy a disposición. Perfecto. Nuevamente agradecemos a Ivana por tu presentación. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Para la última presentación del salón de hoy, le damos la bienvenida a Viviana Torres y Rodrigo Herrera. Viviana Torres es geomensor y gerente de tecnologías en Microgeo S.A. Rodrigo Herrera es ingeniero civil en obras civiles, gerente de innovación Microgeo S.A. y director en BIM Forum Chile, ambos representando a Microgeo en el Congreso. Viviana y Rodrigo, sean bienvenidos y libres para compartir pantalla y presentar. Bien, muchas gracias. Estoy intentando, no me deja encender la cámara, desconozco el motivo, vamos a compartir. Ok, agradecería que me puedas confirmar cuando se vea. Rodrigo. Perfecto, y ahí está el video que no aparecía, perfecto. Voy a dejarlo en modo presentación y vamos a iniciar. Bien. Mariana, ¿me puede confirmar que se está viendo para iniciar? Se está viendo bien. Adelante. Bien. Bien, les doy la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias, Mariana, por la introducción y también las gracias a Inforum por esta invitación a participar. La presentación que nosotros vamos a exponer la van a realizar 3 personas, entre esos yo, evidentemente. Nos acompaña, como nos decía Mariana, Viviana Torres, que es una gerente técnica, y también nos faltó mencionar a Diego Martins, que nos va a contar ahí una experiencia en tecnología. Diego es Regional Sales Manager de Topcon para Latinoamérica y tiene muchos temas que contarnos. Él tiene experiencia en construcción y está innovando de forma frecuente, por supuesto, con nosotros en tecnología. El tema de nuestra presentación es el Rodrigo, control geométrico. disculpa, Sí, sí. es que no tengo el correo de Diogo. Diogo está conectado en este momento. Si Diogo nos puede escribir, Viviana lo puede mandar por interno para que lo pueda No puedo hacer. hablar, claro, para dar la Sí. autorización. Sí, Gracias. perfecto. Bien, esperemos que se conecte Diogo. Es fundamental. Bueno, nuestro tema está orientado a un tema bien específico que es el control geométrico de obras. Quisimos dejar un poco al lado el portafolio para orientar a un tema específico que apunta a esta digitalización en la construcción, aprovechando la sinergia de poder trabajar todo lo que se está desarrollando en BIM en etapas posteriores y el grado de madurez que está alcanzando esto en etapas de diseño principalmente. Vamos a continuar. La agenda tiene 3 partes, vamos a hacer una pequeña introducción, la voy a realizar yo, posteriormente Viviana nos va a realizar una introducción a lo que es la solución control geométrico de obra, y Diego nos contará después algunos temas asociados a alguna experiencia internacional, y por supuesto también a las nuevas tecnologías que nos van a poder seguir apoyando en implementar esto en obra. Para quienes no conocen Microgeo, nuestra compañía es una empresa que tiene cerca de 39 años de vida aproximadamente, somos integradores tecnológicos. Hemos sido responsables de muchos procesos en este país de inclusión de tecnología, no solamente en temas de software, sino que también asociados en temas de hardware y por supuesto en gestión documental, con el cual tenemos un área que lleva aproximadamente 15 años. Este tema de BIM vino a simplemente unificar la colaboración entre todas estas soluciones, así que estamos en un muy buen pie para poder orientar a nuestros clientes en la inclusión de metodologías y tecnologías. Y por supuesto estamos con un desafío, además del control geométrico, el próximo desafío es integrar BIM con GIS, que sin duda estamos trabajando para poder exponer cuáles son los beneficios en el futuro. Nuestra trayectoria en BIM lleva bastante tiempo, la verdad que partimos esto hace aproximadamente 6-7 años, tecnologías hemos implementado por muchos años atrás, pero nos sumamos al movimiento BIM con BIM Forum en su tiempo, y hemos sido parte también, entre otras cosas, de generación de documentos técnicos que componen la librería de BIM Forum, y hoy estamos trabajando también junto a ellos. Soy parte del directorio y trabajo como representante de los integradores tecnológicos.
Nuestra compañía dispone de una serie de servicios que orientan a las empresas a poder incluir estas metodologías y tecnologías. Lo menciono por si alguien no lo tiene claro. Con relación a los temas metodológicos o de estandarización, nos sentimos orgullosos de haber participado en el proceso que detonó y que generó el año 2019 un estándar BIM para proyectos públicos. Fuimos parte de las comisiones técnicas y hoy estamos trabajando con el tema de las normas ISO. Trabajamos en el Instituto Chileno de Normalización y también en nuestro grupo de estandarización en MinForum, donde discutimos sobre estas factibilidades de implementación de las normas ISO principalmente son complementarias a un estándar BIM para proyectos públicos. Importante mencionar, un documento no reemplaza al otro, sino que ambos nos permiten ahí tomar las mejores decisiones con relación a la gestión de información. Con relación al contexto local, y ya entrando en materia, es importante mencionar que la industria en Chile está alcanzando cierto grado de madurez, sobre todo en etapas tempranas. Las licitaciones ya comienzan a ser gradualmente mayores en distintos ámbitos. Algunos ministerios comienzan a pilotear por licitar BIM en etapa de diseño y están prospectando también incluirlo en etapa de construcción. Y existen ahí ejemplos tangibles ya de años que están dando resultados en este momento. Importante resaltar que el mandante es el responsable de definir cómo se va a realizar la gestión de información, ¿ya? En esto continuamos evangelizando, ¿eh? Por lo tanto es claro un mandante que pida claro para poder también entregar cumplimiento a esa solicitud de información. ¿Okay? Lo mencionamos porque es un tema que estamos evangelizando de forma permanente. Volviendo a nuestra industria local, como les decía, varias especialidades, entre esa arquitectura, sin duda que fue una de las primeras que se subió, minería, sin dejar de lado minería, empresas de cálculo estructural, y poco a poco, en forma incipiente, empresas de instalaciones también comienzan a insertarse en este mundo metodológico y comienzan a ordenarse o alinearse con este orquestador de un proyecto que es el que define las condiciones para poder generar beneficios antes de etapa construcción, sin duda. Resolver problemáticas como interferencias, resolver problemáticas como coordinación, sin duda son posibles. El proceso de estandarización es fundamental para que podamos ser exitosos en estas etapas previas a la etapa de construcción. Sin duda un tema a destacar localmente cómo se está incluyendo. Sin duda hay algunas industrias que todavía están incipientes, no obstante el ordenamiento en etapas tempranas pasa a ser ya algo mucho más palpable. No obstante, en temas de construcción, sin duda siempre existe la inquietud de poder hacer más productiva la etapa anterior. Existe una cantidad de información bastante grande que se genera en etapas previas, que sin duda aquí se nos generan algunos cuellos de botella, principalmente por la forma en que nosotros desarrollamos los proyectos en la parte constructiva. Los comentarios sobre la productividad de la construcción sin duda son varios y de varios años, no es solo de una realidad local, sino que es una realidad extrapolable mundial, y está asociado a distintos factores. Entre esos también están, por supuesto, las manualidades que existen en obras, que muchas veces también inducen en distintos tipos de errores, y esos errores, sobre todo en Chile, cuando hay que reconstruir, afectan en forma considerable el presupuesto del proyecto. Por lo tanto, ha sido un tema para nosotros poder focalizarnos en la productividad de la construcción y poder incluir todas las herramientas que nosotros disponemos, integrando servicios y soluciones para poder resolver distintas problemáticas. Hemos hecho muchas pruebas, hoy vamos a ver solamente una, que es el control geométrico, poder guiar geométricamente el modelo BIM a obra, y también alimentar desde obra el modelo BIM. ¿Sí? ¿Qué necesita el personal de obra? Principalmente información trazable en campo. Poder saber quién es el dueño de la información que yo estoy construyendo y poder alimentarlo también. Si eso es en línea, espectacular, como lo mostraron nuestros expositores anteriores. La interoperabilidad, sin duda, entre la etapa de diseño y construcción, hay que ver si realmente se necesita toda la información de diseño. Necesaria es muchas veces bajar la cantidad de información para hacerla más útil para construcción. Modelos federados o integrados, hay que ver cuáles son los modelos que van a ser más prácticos. Por supuesto, incrementar la productividad y reducir los errores que se generan por temas manuales. Y por supuesto aumentar la conectividad entre oficina y obra y compartir la información de control de calidad. Son varias expectativas. Vamos a concentrar en una. Voy a dejar con ustedes a Viviana Torres, que les va a presentar la solución del control geométrico. Viviana, adelante, voy a dejar de compartir para poder entregarte el mano. Gracias, Rodri. Voy a intentar compartir mi pantalla
No, yo creo que tienes que hacerlo tú, Rodrigo. Bien, voy a compartir acá. Dame un segundito. No, no se me activó acá el... Ok, confírmame que ve mi pantalla para poder pasar al siguiente. Debería estar viendo modo presentación Diana acá, ¿no? Sí, dale, Rodrigo, adelante. Adelante tú, Ok, Diana. ahora sí. Ok, muchas gracias. Como Rodrigo hizo la introducción, bueno, mi nombre es Liliana Torres, soy ingeniero geomensor de profesión, y actualmente tengo la responsabilidad del gerente tecnológico de la compañía, representando todas las marcas que hoy día Microgeo representa, tanto en servicios como en distribución de las diferentes marcas. La siguiente, Rodrigo. Ahí. Entonces, tal como mencionó Rodrigo, la integración de esto va hoy día dirigida directamente a lo que es el control geométrico de obras. Y nuestro punto fundamental se basa tanto como lo mencionó Ivana y como también lo mencionó Juan en su introducción, es justamente el poder ir integrando soluciones. Y hoy día nos vamos a focalizar directamente en esta solución que hoy día aplica directamente a la construcción y que va a facilitar la colaboración entre los diferentes equipos, tanto en el diseño como en la materialización de las obras. Y de esta manera reducir los errores que son generados por diferencias geométricas en las diferentes etapas constructivas. Lo que finalmente se va a llevar a una conexión e interacción entre lo que nosotros estamos diseñando en oficina y lo que finalmente vamos a estar proyectando en obra. ¿Continúa? ¿A quién va dirigida esta solución? Fundamentalmente nosotros hoy día lo estamos enfocando en lo que es la construcción, a los administradores de obra, a los trazadores o inspectores de la calidad de la obra y a empresas constructoras. Hoy día, como vemos el incremento en nuestra ciudad, hay una alta trazabilidad en lo que es la edificación vertical, en construcción de infraestructura, y en construcción también en minería, porque no solo hoy día estos contratistas o empresas van dirigidas a lo que es la ciudad, sino que también estamos presentes en minería, en mucha infraestructura que hoy día estamos facilitando. Y de esta manera podrá ser posible que la integración de los modelos BIM en equipos robotizados sea mucho más fácil y dinámica, es decir, que hoy día no necesitamos tener un profesional efectivo que tenga las capacidades para poder llegar y utilizar un equipo, sino que además sea factible el poder tomar la información y poder llevarla a la trazabilidad de lo que queremos materializar en obra. Con esto, Rodri, adelante, nos vamos a focalizar directamente. No, Rodrigo está ahí mostrando otra presentación. Perdón. Rodrigo, ¿me escucháis? Sí, dame un segundo, voy a cambiarla. Esa no es la última versión que vimos, Rodrigo. Ok. Disculpen. Solo un segundo, Diana, que la estoy... O Mariana, si tú me puedes dar a mi acción a yo poder... Ahí la tomaste, Rodrigo. Ya, ahí vamos bien. Esa es, vamos en la 13, Rodrigo. Ok. Ahora Bien, sí. disculpe. Ya, entonces, como estábamos comentando, esto no es solo a nivel nacional, sino que también se transmite a nivel global. Y si nos vamos a lo que es un nivel global de lo que hoy día estamos sintetizando, estamos viendo que la tecnología ha llegado al diseño, pero no a la obra. Entonces, si nos vemos en la industria o en el sector que hoy día estamos viendo, y lo podemos ver acá en esta gráfica que tenemos, que se basa en la fuente de McKinsey Global Institute, podemos ver que la línea de la construcción es la parte más baja en lo que es digitalización de la información. Entonces vemos necesariamente que hay una necesidad presente hoy día en poder generar esta interoperabilidad entre las diferentes fases y los servicios
que hoy día constituyen lo que es el ambiente de la construcción, tanto en el tener una mano de obra calificada, como también en poder ir cumpliendo con los horarios, en poder cumplir con los tiempos que tenemos en obra. Sobre todo hoy día en tiempos pandémicos, donde la restricción de estos horarios reduce cada vez más nuestra producción. Entonces, así es como hoy día tratamos de potenciar a que los contratistas no están adoptando las tecnologías reales que hoy día existen en el mercado global. Entonces, así es como Microgeo hoy día se encarga de alguna manera de ver qué es lo que está pasando, cómo podemos hacer que esta real operatividad en obras se materialice y con esto poder obviamente generar nuestras ganancias, ¿no? Así es, vemos como nosotros como Microgeo generamos una oferta en la cual vamos a presentar un específico servicio. Rodrigo, pasa a la siguiente, por favor. Ahí estamos. Un servicio donde va a ir enfocado directamente en lo que son los desafíos en el mercado, en la construcción hoy día en Chile. Y justamente que Ivana también lo mencionó en muchas de sus slides, es cuando hoy día tenemos pérdida y cuáles son las problemáticas más grandes que hoy día nuestros profesionales nos enfocamos con este tipo de proyectos, son en pérdida de los materiales. Cuando tenemos que, por ejemplo, si diseñamos en oficina, y esto lo tratamos de llevar a lo que es la efectividad en obra, vemos que cuando diseñamos algo y después se materializa de otra forma, viene una segunda etapa constructiva, y aquí nos lleva a que un muro quedó mal alineado, o no tenemos la planicidad que necesitábamos en una efectiva losa para poder llegar a instalar otro servicio, y tenemos que entrar a demoler o volver a construir. Y con esto obviamente se genera un sobrecosto en la construcción, que hoy día está evaluado casi en el 8 al 10% del sobrecosto de lo que teníamos proyectado para la construcción. Y de esta manera también obviamente perdemos en otra etapa, en la cual lo que significa en el cumplimiento del calendario, en los entregables que vamos teniendo. Y de esa manera obviamente se genera un efecto dominó, donde vamos afectando a todas las siguientes etapas que vienen avanzando en la etapa constructiva. Entonces, ¿cuál es el de los desafíos que nos planteamos? El poder aumentar la digitalización en el segmento constructivo. Entonces, no solo la ventaja que hoy día Autodesk nos entrega en lo que es el diseño en obra y es materializarlo, sino que además el llevarlo y trabajarlo en terreno. Así generamos un aumento, por supuesto, en lo que es la productividad de todas las etapas constructivas y establecemos un control parcial entre estas etapas, como decíamos, que va viene uno, después viene el siguiente. Y de esta manera vamos conectando digitalmente la etapa de diseño BIM en la construcción. La próxima, Rodrigo, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Es el integrar estos modelos a equipos robotizados. Y aquí es donde hoy día nos vamos a focalizar directamente, y es lo que va a presentar Diogo a continuación, es cómo hoy día las aplicaciones Autodesk las trabajamos y las dimensionamos a través de estas tablets o materiales que podemos llevar a obra y que finalmente se materializan en obra, dando una estandarización de los modelos BIM a lo que eran los planos, ¿no? Entonces, planos físicos hoy día se van a transformar en planos digitales, generando de esta manera demarcación de puntos de los trazados de los modelos que hacemos en diseño, llevándolos a obra, haciendo un traspaso de esta información en la demarcación a BIM 360. Y con esto generar la integración de la data de la colectora que tenemos, o sea, de la data que tomamos del diseño a una colectora en campo, y con esto a navegar este diseño en nuestra obra. De esta manera podemos tener un procedimiento de inspección que va a ir mucho más vinculado a lo que son las tareas de demarcación online, o lo que significa una ubicación en el espacio de lo que son las instalaciones. Y con esto poder tener informes que vamos a tener resultados y visualización a través de las plataformas de los clientes, para poder obtener un producto. ¿Y qué producto? Una verticalidad y una planicidad en obra, que hoy día lo hemos materializado a poder ver con clientes reales en obra. Esto sí viene siendo una necesidad en terreno de tener un registro en terreno de la situación actual. Y con esto
generar un postproceso de la información on-site. Rodrigo, ¿podemos pasar a los próximos para poder ver lo que es la desviación de estos modelos en patrón y cuáles van a ser los resultados que queremos obtener, por favor? Aquí estamos. Entonces, hoy día, ¿cuáles van a ser las soluciones que queremos plantear como resultados de estos servicios que estamos planteando? Es poder tener una fácil visualización de los beneficios. Y con esto tener acceso a planillas de costo, por ejemplo, disponibles que van a estar en la web, y con esto colaborar con nuestros clientes en la evaluación de la contratación de nuevos servicios. Ayuda a justificar la inversión y con esto aplica a diversos proyectos y en todas las fases constructivas. Las contrataciones externas también, vamos a poder tener contratistas al disminuir los errores en el trazado, así aumentamos también la productividad en la línea en los planos iniciales. Manejar dinámicamente los tiempos del personal y la contratación de los servicios, que aseguramos la vinculación del diseño con la materialización en obra. Y finalmente, por supuesto, esto se va a traducir en lo que son reducciones en los tiempos, en la cual las etapas constructivas van a ir avanzando dinámicamente, vamos a estar cumpliendo con los plazos y con los permisos que hoy día muchas veces sabemos que son tan difíciles de cumplir en construcción, optimizando finalmente lo que van a ser las mejoras en los ingresos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que en el fondo la colaboración que se mencionaba en presentaciones anteriores, hoy día lo queremos llevar y materializar entre equipos que estén realmente conectados. Y con esto generar una productividad, una eficiencia y poder innovar tecnológicamente. Esto va a implicar a una absorción de nueva tecnología. Y es por eso que hoy día hemos invitado, Diego, acá te voy a dar el pase, hemos invitado a que Diego directamente haga una presentación de lo que hoy día significa llevar en marca la tecnología, y hoy día como Microgeo también lo hacemos, además de nuestros colaboradores como Autodesk, tenemos otro colaborador que es Topcon, y Diego va a continuar con la presentación de lo que significa esta real materialización de lo que es tecnología en obra. Diego, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes para otros. Gracias a los panelistas anteriores. Bueno, soy Diogo, ingeniero civil y agrimensor y responsable encargado de Topcon para Latinoamérica. Siguiente, por favor. Antes de empezar a hablar de productos o herramientas o soluciones, me gustaría perder unos minutos acá con la curva de adopción de tecnología. Esto es importante. Creo que muchos la conocen, pero cuando se empieza a adoptar nuevas tecnologías, hay que volver a mirarla porque esto es muy importante. Sabemos que hay 5 grandes grupos: los innovadores, que aprovechan desde el principio las nuevas tecnologías en sus proyectos y sacan mucho valor, así como los visionarios también sacan mucho valor de las nuevas tecnologías. Hay un grupo muy grande que son los pragmáticos, que solamente empiezan a sacar valor cuando mucha gente ya empieza también a utilizar las tecnologías. Cuanto más gente utilizando las mismas tecnologías, más competencia y el valor de provecho de estas tecnologías empiezan a bajar. Hasta que llegan los grupos de los usuarios más conservadores, que solamente adoptan tecnologías ya maduras, y aunque saquen algún provecho, van a sacar poco provecho porque toda su competencia, todas las otras compañías también ya utilizan estas herramientas, hasta que llegamos al último grupo, que son los escépticos, que tardan demasiado a adoptar las nuevas tecnologías, y ahí lo que pasa es que muchas veces se pierden o hasta cierra el negocio porque no tiene cómo competir en un mundo que es cada vez más dinámico y donde los efectos y pérdidas tienen que ser muy bajos para seguir siendo una compañía saludable. Próximo, por favor. Próximo. Cuando hablamos de un proceso BIM, tenemos que tener en cuenta que todas las etapas son debidamente importantes y todas tienen que estar digitalizadas, como ya habló en su momento Juan, Ivana, Viviana y Rodrigo.
Porque lo que vemos hoy en la industria es que la parte de planificación, levantamiento, diseño, hasta inspección y mantenimiento, muchas compañías ya están sacando provecho de todas las herramientas BIM, pero están se olvidando de una parte demasiado importante, que es el replanteo de los puntos, o sea, poner las coordenadas y los puntos correctos en la obra. Si no llevamos los procesos BIM en la obra, no vamos ganar o no vamos sacar provecho 100% de esas tecnologías. Próximo, por favor. Eso está cambiando, pero aún muy lento en Latinoamérica, pero en esta foto, que es en Europa, se puede mirar la cantidad de gente trabajando con equipos de topografía en una obra. O sea, esto muestra que el mundo está cambiando, intentando llevar el BIM a la obra de una forma muy rápida, muy positiva. Para que sepan, 15% de todas las estaciones totales robóticas vendidas en el mercado americano, 15% ya son para construcciones de edificios o construcciones verticales. Próxima, por favor. Entonces, cuando hablamos de herramientas, ¿cómo llevar los diseños a la obra? Sabemos que en la obra tener personal que sepa manejar, comprender modelos 3D cada vez más complejos es casi imposible. Entonces, nosotros creamos una herramienta muy sencilla llamada Point Manager, que trabaja como un plugin de Revit o AutoCAD, que permite sacar los puntos, las coordenadas de que sea importante, y solamente eso enviar a la gente de la obra para que haga correctamente los replanteos, para que la obra sea construida correctamente. Próximo, por favor. Los beneficios son reducir, como ya todos los panelistas anteriores hablaron, reducir los errores en la obra y aumentar la productividad. Y simplificar todo este proceso de sacar informaciones complejas de modelos 3D a puntos con coordenadas y códigos, que son cosas muy sencillas que la gente en campo sabe manejarlas. Próximo. Y en la obra, ¿qué tenemos? La obra, utilizamos equipos robóticos, puede ser equipos robóticos convencionales, pero las estaciones totales robóticas necesitan tener mano de obra un poco más calificada. Entonces nosotros desarrollamos un equipo muy sencillo que puede ser manejado solamente por una persona y no necesita que la gente tenga conocimientos muy más profundos de topografía o de manejo de equipos de topografía. Es un equipo que se autonivela, se posiciona en el sistema de coordenadas de la obra, y básicamente esto está listo para trabajar. Próximo. Aquí un ejemplo, la foto, la gente trabajando con las tabletas, donde en estas tabletas están los o modelos, o simplemente líneas, o simplemente puntos, pero que la gente entonces, con la estación robótica y con estas tabletas, se puede de manera muy sencilla replantear o posicionar todos los puntos que sean importantes en la obra. Próximo. También se ve que hay un aumento significativo en la utilización de láser scanner en la obra, que es muy importante, porque el láser scanner permite levantar todo en detalles y generar nubes de puntos muy precisas. El punto es que el láser scanner no replantea. Láser scanner o otras tecnologías como drones para obras de infraestructura, lo que hacen es medir lo que ya está hecho o lo que ya está construido. Así que, si está mal hecho o mal construido, lo que el láser scanner va a decir es que, bueno, está mal hecho. Que es bueno, es una información importante porque sabemos que con esa información no vamos a seguir con los mismos errores en las etapas siguientes. Pero por eso quiero decir siempre que lo más importante que hacer el escaneo es hacer el replanteo correctamente. El escaneo es para hacer control de calidad, as-built, y chequear cómo está el desarrollo de la obra. Pero hay una etapa anterior que el replanteo y que la gente está se olvidando de ponerla en sus procesos BIM. Así, siguiente, por favor.
pero sin duda con un láser scanner se puede utilizar herramientas como ClearEdge Verity, que es una de las compañías de Topcon, donde comparando, próximo por favor, comparando el modelo 3D con la nube de puntos, próximo por favor. El software va a identificar de forma automática todas las elementos de la obra que no están construidos dentro de la tolerancia, para que se eviten los errores siguientes basados en esos problemas anteriores. Entonces, son todas herramientas para garantizar la evolución. Siguiente, por favor. Pero hay un equipo que tiene las dos soluciones. Tenemos una solución llamada GTL1000, que es una estación robótica y un láser scanner. Así que un único equipo se puede hacer los replanteos y después las nubes de puntos para control de calidad. Próximo. Pero eso no sirve para nada si no hay una conectividad. Próximo. Es importante que la oficina, como todos los panelistas ya dijeron, es importante que haga una conectividad entre la obra, el campo y también las otras compañías. Y nosotros tenemos esa solución que se llama Magna Enterprise, que se comunica con Autodesk, con la nube de Autodesk, y también con otras compañías terceras, donde se puede mirar a nivel global todos los proyectos referenciados y también próximo en tiempo real. Así que tiene un control efectivo de todo lo que pasa en todos sus proyectos. Para concluir, un ejemplo de Inditex, mucha gente no lo conoce con este nombre, pero seguro la gente conoce Zara, una de las tiendas, una de las marcas de este grupo, está presente en prácticamente todo el mundo, y Zara utiliza nuestras tecnologías, trabajan con un proceso BIM completo, incluyendo, próximo por favor, nuestras herramientas en la obra a través de LN100 con las tabletas Android y usando nuestro software Magnet Construct. Así tienen un flujo complejo, hasta las tiendas de Zara en Latinoamérica son construidas utilizando estas tecnologías y para sacar máximo provecho de todo el proceso. Es esto. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Viviana, Rodrigo y Diego por su presentación y vamos a indicar algunas de las preguntas del público. Daniela pregunta, por lo tanto, si es posible aplicar la metodología tanto en construcción como diseño de mobiliario o marketing, o todo proceso donde se pueda o requiera un proceso de control de datos. Perdón. Sí, efectivamente, esto está apuntado a un control geométrico principalmente, donde existe una información fuente que a través de una conectividad que se genera con la nube, traspasa al equipamiento y nosotros en el equipamiento en terreno leemos los datos que se han generado en oficina. ¿Okay? Esa conectividad puede ser a través de la nube o también existe una opción de dispositivos manuales. Pero responder la pregunta, si no, por favor, para que la vuelva a realizar. Perfecto. Y la segunda pregunta que nos dejaron es, muchas veces nos encontramos con problemas de conectividad en las faenas de infraestructura. ¿Cómo la solución presentada aborda los problemas de conectividad y ancho de banda para la transmisión de datos? Bueno, buena pregunta, porque a veces nos encontramos en un lugar donde no existe internet, que podría ser perfectamente una obra de infraestructura que está en el kilómetro 40, donde no existe ninguna posibilidad. Bueno, este traspaso de información de BIM al equipamiento o al sistema que trabaja en terreno se puede hacer a través de la nube, o en algunos casos también se puede utilizar con la manualidad. Por lo tanto, podríamos resolver eso a través de dispositivos manuales, ¿ya? Así que podría hacerse el traspaso perfectamente a través de un pendrive, un dispositivo, a la tableta donde vamos a pasar el modelo de Revit, el dibujo de AutoCAD, el modelo IFC, que también es posible, lo estamos probando a incorporar, y poder traspasarlo a través de dispositivos manuales. Esa sería la respuesta para la pregunta que me realiza. Nuevamente agradecemos a Viviana, Rodrigo y Diego por sus presentaciones. De esta manera finalizamos el bloque de hoy.
Los dejamos invitados a ver el resto del programa en www.bimforum.cl/congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.